Señoras y señores, oyentes de todo el país, nos es grato estar con ustedes, muy grato con Guillermo Leones, presidente del Pueblo Negro. Hoy vamos a dialogar sobre los problemas que hay en Guayaquil, los incumplimientos que se están dando en cuanto a la gestión del alcalde Aquiles Álvarez, los problemas de la metrovía y otros temas que son verdaderamente graves para los guayaquileños. Don Guillermo Leones, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muy buenos días. Gracias, Felipe, muchas gracias. José Luis Medina Correa, pero no de los otros Correa. Gracias por la oportunidad en este espacio, a permitirnos a los sectores sociales, populares, expresar nuestro punto de vista y, por qué no, también hacer un llamado de atención a los gobernantes para que busquen resolver los problemas que nos atañen y que, por lo regular, los funcionarios se dejan llevar por sus quienes parlantes que le hablan al oído y no escuchan a la ciudadanía realmente. Y eso es un problema a la que estamos viviendo y que continúa en el caso de la ciudad de Guayaquil. El país justamente vive esta serie de problemas y Guayaquil tiene el caso puntual de la metrovía, mi estimado Guillermo Leones. Nosotros somos usuarios de la metrovía, yo vivo acá al norte, usted está por el sur. En fin, la metrovía es necesaria. La Troncal 4 hasta ahora es solo un proyecto. ¿Cómo evalúa esto, por favor? Gracias, José Luis. Bueno, el tema de la metrovía es un incumplimiento del gobierno, hablemos del gobierno anterior o municipal o de los gobiernos anteriores municipal, porque el señor Febres Cordero, posteriormente el señor Nebot, y luego la señorita Cintia y ahora el señor alcalde Aquiles Álvarez, que nos ofertaron cosas. Primero nos dieron 7 troncales la metrovía copiando el modelo colombiano, argentino y también europeo, y que vamos a tener lo mejor de lo mejor en Guayaquil y vamos a movilizar la transportación y la facilidad a la población. Hasta eso han pasado ya alrededor de 15 años y no se ha cumplido. 7 troncales, tenemos 3, la cuarta que ya está construida, pero que no se ejecuta y usted verá que se está deteriorando. Y ahí el alcalde actual y el anterior no hacen oído. Tenemos una inversión promedio, José Luis, esa se gastó alrededor de 15.600.000 la construcción de la Troncal 4. Ya entregada hace 2 años, la Troncal 4 fue entregada hace 2 años. Mensualmente, esa Troncal tiene 16 paraderos. Mensualmente, le llaman en términos de seguridad, le llaman puntos. Y una empresa de seguridad le vende servicio al municipio de Guayaquil por $2.500, 16 puntos son 90 millones de dólares mensuales, perdón, $90.000 mensuales aproximadamente. Eso es un problema ya para la ciudadanía. ¿Cuánto tenemos de pérdida mes a mes? Y el gobierno municipal no escucha, teniendo metropolitanos que pueden cuidar, si tiene metropolitanos pueden cuidar eso y a obvios gastos, pero el gran negocio de contratar empresas para la seguridad, ahí tenemos un primer problema. Segundo, la troncal no funciona, han hecho oferentes y ofertas por varias ocasiones, la tercera y la cuarta que han ido hasta ahora y no se cumple. Y el señor alcalde nos dijo, si usted revisa la oferta de campaña, nos dijo que la metrovía el usuario iba a pagar 0.15 centavos por un estudio que se había realizado de técnicos guayaquileños y se reducía el costo a 0.15 centavos. El foro politécnico que le había avalado y él aceptó esa propuesta y dijo que asumía esa responsabilidad. El transporte sigue costando 30 centavos y cada vez de mal en peor. Usted ve que se han incendiado algunos metrovías, acaba de haber un accidente casualmente hoy día en la mañana y eso es fortuito, pero cada día las cosas se van complicando mal en la transportación de la ciudad, va afectando al bolsillo de la población, tiene que esperar bolsillo y tiempo. Antes habían la troncales, había el paradero, venía y te hacía la conexión para llevarte lo más cercano a tu vivienda, ya se las va quitando, ya no existe en el norte, en el sur, en el suburbio, ya no hay esas conexiones directas que había
de un paradero que movilizaban a otro sector, ya no existe en ese momento. Entonces, vamos viendo que tenemos complicación en la transportación de Guayaquil y más se ahonda ahora con ese conflicto que tienen los transportistas al querer pidiendo que se aumente el costo del servicio. de la Quieren aumentar, tarifa. ellos dicen que con el estudio técnico que han hecho con la ATM debería costar 55, pero como ellos son buena gente, nomás que suban a 40. Y el señor alcalde, súper chévere, más bacán, le dice, ya está bien, vamos a unificar este proceso y que suba a 40 y 5 más pongo, y yo voy a subsidiar el tema de la transportación. Pero sucede que se movilizan 1.500.000 usuarios, pero a nosotros no nos han llamado para conversar, pues, ni siquiera para ser parte, los que somos activistas, los que las organizaciones. Le hemos pedido al señor alcalde hace rato que se reúna con nosotros para este tema de la transportación, el tema de la metrovía, las particularidades, el tema de la movilidad de los colectivos urbanos, que seamos considerados también en la mesa técnica. Hasta ahora nos recibe, hasta ahora nos para bola, no nos para bola por el tema de la regularización de las viviendas. Le hemos dicho que haga el censo catastral y no esa regularización, y verá que está estoqueado el municipio de tanta gente que va y los arquitectos ya están, disculpen el término, cabreados porque van y vienen y no le resuelven los problemas. El usuario le está reclamando. Los muchachos de la universidad que iban a hacer ese proceso no saben por dónde comenzar y no saben si llegan a los barrios, están asustados. Todas estas cosas. Pero porque no escuchan, ¿no? Y tienen todavía, al mismo estilo del gobierno municipal anterior, esos ognados y cognados, esos que le hablan al oído, ¿no? Y que dicen que se la saben todo y que son técnicos, que la saben, que son los que dirigen toda la ciudad. Y entonces le siguen hablando al oído. Los mismos que ayer estaban hablándole a la alcaldesa de Guayaquil, la doctora Cintia Viteri, ahora los mismos son los que están hablando al señor Aquiles Álvarez. Entonces, de Social Cristiano se pasaron al correísmo, no sé qué mismos son ahora, porque hay una hibridad en la concepción de administración de la ciudad. Pero nosotros los ciudadanos, los que estamos en el territorio, los que conocemos realmente los problemas, no somos los dueños de la verdad, pero si queremos aportar en la propuesta, no nos para bola el señor alcalde, insistimos, necesitamos conversar con él, y tampoco hay un oído abierto, receptor de querer conocer. Hay ciertas cosas que las recoge, pero las pone nomás en el tapete, en la opinión, pero no de la realidad, de sentarnos con él a preparar propuestas en función de lo que se ha dicho hasta el momento, la oferta de campaña y más aún las resoluciones que tienen hasta el momento con la ATM en el tema de la transportación. Bueno, realmente el problema es grave. Y pasando a otro asunto, mi estimado Guillermo Leones, presidente del Pueblo Negro, ¿cómo evalúa usted la situación de la fiscal? La fiscal Diana Salazar Méndez está embarazada y está justamente en un proceso para ser enjuiciada políticamente. Felizmente este juicio se ha sido extendido y esperamos, francamente, el embarazo sea exitoso en la doctora Diana Salazar. ¿Cómo mira usted este asunto, mi estimado presidente del Pueblo Negro, Guillermo León? Bueno, como afrodescendiente, como negro, algunos tendrían que estar orgullosos porque tienen una fiscal que ha puesto el dedo en la llaga en algunos sectores. Lo malo es que no le pone a todos, ¿no? Lo bueno sería que a todos, con la misma vara, a todos medirlos, porque aquí hay casos y casos de sectores y de grupos de poder que han hecho de la suya, utilizando el poder del juzgado, de la fiscalía, de la economía, del gobierno, de la asamblea, del Consejo de Participación Ciudadana, han utilizado eso como instrumento de presión y de chantaje y siempre vulnerando los derechos a unos directamente y de frente y a otros solapados para él. Pero en eso sería interesante que la fiscal juzgara a todos, ¿no es cierto? Y algunos con la misma celeridad que se hace en los casos. Bien, por ella hay una aceptación, hay unos sectores donde le están haciendo una opinión. Es más, la semana anterior culminábamos con una movilización, una concentración y respaldo aquí en Guayaquil, que se concentraron en el Parque Centenario. Bien por ello, bien por las mujeres que se están reivindicando a través de la fiscal y que tiene todo su derecho de estar embarazada, ¿no? Mucha gente dice que ahora se está embarazando y que es una forma de querer evadir los problemas. El problema es que tiene todo, como toda mujer, tiene el derecho a embarazarse, a tener su vida particular, personal, y que tiene todo el derecho. Pero que en el caso de lo que está ejecutando y los grupos que están interesados en sacarla, no le funciona, ¿no? Y ya esos acuerdos que tenían entre el gobierno social cristiano, el ADN del presidente y el correísmo, que se unieron al segundo día ya de la asamblea, hoy se van deteriorando por los mismos grupos de intereses, sus grupos, las formas de intereses, les va afectando y no han logrado consolidarse
y no pueden tener el objetivo que tienen el país. Y ahí es un proyecto que tiene construyendo y algunos sectores que están aspirando que incluso sea candidata a la presidencia de la República, ¿no? Veamos si eso concuerda, pero también hay que ver quiénes la respaldan, la respaldarían a la señora fiscal para este nuevo escenario que sería en el campo de la política y ser candidata a la presidencia de la República, que no quedaría mal, que tiene todo el derecho a participar en ese escenario, pero ¿a quién representaría? Ahí es el problema principal. Candidata de qué segmento de la sociedad y a quién representa, porque puede ser una mujer que viene del extracto popular, de una zona de la sierra, de donde estaba empobrecida, de un segmento de la sociedad como el pueblo afrodescendiente o negro, que ha sido vulnerado su derecho y marginado en algunos espacios. Pero ¿a quién va a representar? Porque ahí está el problema, mi querido José Luis. ¿A qué sector representa? Porque hoy día vemos en el gobierno que está representado la rancia burguesía o los ricos de este país con el señor Daniel Noboa, y ahí debe entender nuestro pueblo estando en el poder donde se deciden las cosas. Esas cosas que todavía le falta entender a nuestro pueblo. En el poder, en el gobierno, en el poder, es donde se deciden las cosas. Y veamos usted, el señor se sentó a un mes y medio, le condonó la deuda a todos sus agnados y cognados, incluido su familia. Creó una reforma tributaria donde le beneficia a su tía con el tema del 5% menos para el tema de las constructoras. A su señora esposa en 13 días resuelven el tema para esto de que pasaba en Olón. O sea, se debe entender que estando en el poder, si el pueblo logra entender que estando en el poder allí, en el gobierno, resuelve sus problemas, pero no poniendo ni prestado, así como el caso del correísmo, que fue prestado a un individuo de clase media, popular, podríamos decir, y que luego se puso al servicio de los grupos de poder y se puso al servicio del gobierno chino. Asimismo, otros se ponen al gobierno, al servicio del gobierno americano y no entienden que hay que poner al servicio del pueblo de este país y sacarlo adelante. Cuando tengamos gobernantes y el pueblo entienda que tiene que poner cuadros de su propio extracto, pero para defender los intereses del pueblo para el pueblo, ahí estaríamos contentos. Ojalá, si la señora fiscal se va a lanzar, y digo yo, ¿por qué lado? ¿En qué segmento va a representar? ¿A los grupos de poder y a los chinos, a los europeos, a los rusos o a los americanos, o representará los intereses de los sectores sociales y populares a los cuales estamos empobrecidos? Ya llegamos a una línea de la pobreza del 80%, entre ellos un 45% está entre la clase media y un 25% ya está entrando a la línea de la extrema pobreza, donde la familia con $2, personas que con $2 no pueden sobrevivir, y ya tenemos una canasta básica casi 800 y pico en este momento. Eso, y con un salario de 455, y con de cada 10, 3 personas con trabajo, de uno de ellos con estabilidad, los dos en movilidad. Eso, un país como el que tenemos ahorita, que nos estamos regresando a la época del 90, donde está la crisis económica galopiante, donde no hay recursos para poder alimentar a la familia, donde los problemas se van agudizando, más los problemas de inseguridad que tenemos. Necesitamos un gobierno del pueblo para el pueblo y no de los grupos de poder que siguen gobernando. Han gobernado desde la retorno a la democracia, un buen intento del señor Roldós querer apoyar la democratización del país, el de buscar una alianza estratégica latinoamericana, y le costó su vida, o como también la presencia del mismo el negro Jaime Hurtado, y lo tuvieron que asesinar, y ya tenemos 30 años, y estos son los procesos de cambio. Esperemos que en este periodo tengamos un cuadro, una presencia que salga del extracto popular en representación de nuestros sectores y defienda los intereses del pueblo. Ojalá que las cosas cambien. Esperemos cuáles son las aspiraciones de la fiscal, y como digo, pongo ahí el tablero. ¿A qué sector va a representar? ¿A los mismos grupos de siempre o a los sectores populares que necesitamos tener un referente para que poder sacar a este país adelante? Bien, le agradecemos mucho al presidente del pueblo negro del Ecuador, don Guillermo Leones, por sus palabras. A nuestra audiencia, si le gustó este video, por favor, déle clic en el pulgar hacia arriba, suscríbase a este canal y apague la campanita para que reciba más mensajes del pueblo negro aquí en este canal, estoapreciamos.com. Gracias a don Guillermo Leones. Felicidades. Muchas gracias, José Luis. Buenas tardes. Buenas tardes.